Hola, habíamos quedado que en este video íbamos a hablar sobre la diferencia de arte y artesanía, pero en cuanto a toda la investigación que estuve realizando sobre el tema, voy a hablar de definiciones muy básicas. Por ejemplo, el arte es un conjunto de disciplinas o producciones del ser humano con fines estéticos y simbólicos, a partir de un conjunto de reglas. El arte, estamos hablando de que el arte se habla a partir lo que se encuentra en Altamira, que son estas pinturas de los bisontes y cómo van a manejar la historia del desarrollo de esa sociedad, ¿no? La artesanía va a ser una técnica de la elaboración de objetos, o sea, estos no van a ser solo para fines estéticos o simbólicos, sino que van a ser de uso. Son productos hechos a mano con métodos tradicionales que en general van a tener una cosmovisión del pueblo que los origina. Eh, en este tema creo que también empecé a irme un poco más hacia la parte de las políticas que fomentan el desarrollo económico y la cultura, que al final va de la mano, la parte de lo que entendemos como patrimonio cultural, la parte que entendemos como identidad cultural y cómo todo esto se va desarrollando para tener unas definiciones un poco más amplias, porque al final del día siempre vamos a hablar sobre estas dos definiciones. También se va a hablar de un arte con mayúsculas y de un arte con minúsculas, es decir, lo que se consideran las bellas artes y lo que se consideran artes populares, ¿no? Que en algún tiempo se jerarquizó y que ahora estamos abriendo más el panorama porque sobre todo se ha respetado y se han dado a la tarea muchos autores, por ejemplo este que tengo aquí, Nuevo Manual del Promotor Cultural de Adolfo Colombres, volumen 1, que entonces te empieza a explicar desde las primeras hojas qué se entiende por cultura, qué se entiende por esta parte del imaginario colectivo, cómo es que las políticas culturales de años anteriores, es decir, de toda la creación de las instituciones, por ejemplo en México que conocemos, como el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y cómo a partir de la creación de estos se va haciendo una realidad distinta en la sociedad y sobre todo en la identidad cultural del país, ¿no? Entonces creo que este video va a ser un poco corto, sobre todo porque sí me di cuenta que creo que antes de hablar de arte y artesanía y definir el contexto, tendríamos que hablar sobre las políticas culturales, definir qué es patrimonio cultural y definir qué entendemos por identidad cultural, porque son términos que al final todos van de la mano y se van a ir construyendo poco a poco. Otro de los autores que que al final yo también tengo mucho a la mano por muchas cuestiones es lo pueden ver ahí un poco desgastado. En realidad el libro no tiene tantos años que salió. Nos va a mostrar me gusta leer mucho este tipo de libros, sobre todo porque nos van a mostrar el ejemplo de cómo es que se hace una cosa u otra. Entonces, por ejemplo, aquí, si bien no nos van a explicar qué es el arte y la artesanía, o sí van a venir unas definiciones de cultura y unas definiciones de qué es proyectos para cultura de la paz, etcétera. También creo que leer este tipo de libros que nos enseñan, por acá traigo otro, que nos enseñan un poco sobre cómo se trabaja en campo, ¿no? Entonces, esa parte, la verdad creo que es muy buena, sobre todo cuando estás empezando. En este caso, si bien creo que no soy nueva del todo, pero sí creo que hay muchas cosas que al final aprendes trabajando, entonces no hay de otra. Este tipo de definiciones pues las utilizas más como en un contexto para crear un proyecto cultural, para la justificación, para este tipo de cosas, para hacer un ensayo, para publicar algún tema académico, pero en el día a día la situación cambia totalmente. Entonces creo que es importante mencionarlo.
Sí fue un tema muy escueto. Noto que a los autores, por ejemplo, hay un autor muy importante que es Juan Hacha, que él te marca la dimensión de lo que es arte, artesanía y diseño a partir de su contexto histórico y a partir de su contexto y de su definición propia de lo que entiende por arte, artesanía y diseño, ¿no? Entonces, por ejemplo, no toqué ese tema porque creo que vendría bien primero hablar sobre las políticas culturales, cómo se desarrollan en México a partir de los como años 70, un poco sí, enfocarme como en los años 70, que es más o menos cuando ya todo empieza a tener como pies y cabeza, según mi entender en la historia de las políticas culturales en México, y de ahí ya partir hacia lo que es patrimonio cultural, que obviamente el patrimonio cultural se va a dividir en intangible y tangible, o material e inmaterial. ¿Y qué es esto de la parte de la identidad cultural? ¿No? Entonces los espero que ya empiece a grabar como en forma todos los viernes. Ayer fue un poco caótico, pero aquí está. Muchas gracias.